Todos los productores e ingenieros de mezcla de masterización tenemos algo preferido, ya sean que tienen muchos sintetizadores o muchos ecualizadores clásicos como Pultec o Neve o API. También puede que te gusten mucho los compresores y tengas muchos de ellos. En mi caso me gustan mucho los reverbs. Y hoy te voy a mostrar los mejores reverbs y los que más me gustan a mí. Después lo hacemos un top para que veas tú también cuál te gusta. Vamos a empezar por uno de los más conocidos y creo que uno de mis preferidos también, especialmente para voces y para algunos instrumentos, es el Lexicon 224 de Universal Audio. Este plugin es una emulación de este equipo, del Lexicon 224, como dice su nombre. En sí, el reverb era esta máquina negra que está atrás y la máquina blanca, que es lo que vemos acá, es el controlador. ¿Por qué me gusta mucho este? Creo que es por el sonido clásico que les da. Me imagino que muchas canciones están hechas con este plugin o con esta máquina original, con el hardware original. Y creo que en mi oído se ha acostumbrado mucho a eso y me gusta por su sonido dulce, el sonido medio vintage que le da esa reverb. No es una reverb súper limpia. Tienes muchos modos. Tienes de aquí como moverle esto de bass y mid. No es que es un ecualizador, sino es qué tanta reacción tiene el reverb con relación a estas frecuencias. Tienes pre-delay, tienes diferentes tipos de modos, las difusiones, el decay. Tenemos aquí diferentes tipos de cuartos. Yo el que utilizo más suele ser el vocal plate. El vocal plate y los cuartos a veces son los que más me gustan, especialmente para voces, como les digo. El otro que me gusta mucho es el Capitol Chamber, que como sabemos Capitol Records es uno de los mejores estudios de Estados Unidos y creo que del mundo. Es un edificio gigante, que aquí vas a dejar unas fotos y unas imágenes para que vean cómo es. ¿A qué se refiere con este Capitol Chamber? No es que ellos hayan hecho alguna máquina de esto, sino que el chamber en sí son cuartos con micrófonos que ellos mandan señal y la reverberación del cuarto se capta por micrófonos y las pueden ir utilizando. Por eso aquí vemos que tienen diferentes tipos de micrófono. Un tipo AEA de Ribbon, tenemos algunos dinámicos, otros cardioides, tenemos aquí el pre-delay, el delay. Estos sí son filtros que podemos decirle a partir de los 125 Hz vamos a hacer un filtro de esta cantidad. Igual podemos bajarle los medios, los agudos, para que de esta manera nuestro reverb esté más condicionado a lo que nosotros buscamos. Tenemos aquí el mix y qué tan amplio, qué tanto ancho queremos de este. En sí, ustedes cuando van variando, se va aquí moviendo los micrófonos. Y lo que me gusta es que a veces la luz parpadea, como si fuera de verdad. Y tenemos aquí diferentes tipos de cuartos. Me imagino que 2, 4, 6 y 7 son los metros cuadrados, puede ser. No he leído bien eso. Y aquí podemos ver, en la parte izquierda tenemos los parlantes y en la parte derecha tenemos los micrófonos. Como ven, aquí tienen las cornetas y en sí el cuerpo del parlante, ¿no es cierto? Así que mientras esto yo lo voy moviendo, puedo ver si quiero poca reverberación hasta se cierra la puerta, o quiero mucha reverberación para ver en este tipo de cuartos. Y en esto de la amplitud es, como les digo, qué tan amplio quieren que suene el sonido, la difusión. Como les digo, es uno de mis preferidos también. Una marca poco conocida y que me gustaría que mucha gente la conozca más, se llama Wave Alchemy o Alchemy, no sé cómo se pronuncia en inglés. Estos yo los conozco hace mucho tiempo por algunos plugins que les he encontrado, y ahorita han sacado hasta instrumentos virtuales, tienen efectos, sonidos y muchas cosas más. Pero especialmente yo les estoy recomendando aquí el Reverb Bundle, que está en 157 libras. Normalmente que normalmente está en 216 libras, ahorita está en 59 libras, que son como $70 si no me equivoco. Pero les dan estos 4 plugins más uno que pueden descargarse gratis, que les voy a decir ya mismo. Tenemos aquí los 4 principales, que sería el Glow, el Radiance, el Down y el Pulse. De estos 4, los que más utilizo siempre son el Down para voces y el Pulse me gusta bastante en guitarras o en baterías para darles un ambiente vintage, se puede decir. Me gusta bastante. ¿Por qué les digo un ambiente tipo vintage? Porque todas estas, si les ven, son muy parecidos
a hardware que hemos visto en Reverb, ¿no es cierto? El primero que vamos a ver a qué hace emulación va a ser el Glow. El Glow, bueno, con su skin rosada es como que un poco difícil identificarlo, pero ya le ponen la skin negra y es muchísimo más fácil. Porque estamos hablando de la AMS RMX16. Bueno, esta es la nueva que sacaron, que es la serie 500, que es un cubito pequeño. Pero la original era un rack bastante grande, que ya no lo encuentro por aquí. Pero bueno, si ven hasta las letras del logo, la que dice Glow y aquí dice AMS, es bastante parecido, como que no quisieron ocultar lo obvio. Si vemos el original como era, vamos a ver que hasta los botones son idénticos a lo que eran antes. Y obviamente Universal Audio tiene su plugin, que lo tenemos aquí en $100, pero si pudiera lo tendría pero el problema es que solo tienen si tienes un satélite o una interfase Universal Audio, y no lo tienen en nativo, que eso es un gran problema para mí. Por eso el Glow me gusta muchísimo, le he comparado con el Universal Audio y me gusta bastante porque es idéntico. El siguiente es el Radiance, que igual es muy chévere. Más que todo es un plate, como aquí lo dice, Original Plate or Take Icon Sounds, como que plates originales o toma sonidos icónicos. Y hace referencia a otro plugin que también era hardware, que es el EMT150. En sí, era el EMT original. Y lo que vemos otra vez, los controles esos, únicamente el control de toda la placa, porque plate sabemos que es una placa metálica que le llega el sonido, vibra y eso capta el sonido, ¿no es cierto? En este caso, en el plugin de Universal Audio, tenemos como que varios modos. Aquí podemos elegir qué tanta los decibeles y los hercios con relación y varias cosas más. En cambio aquí tenemos algo muy parecido, el decay time, el modelo que vamos a utilizar, el pre-delay, el low, el air. Estos casi todos tienen los de Waves Alchemy, tienes casi todos esta sección que me gusta bastante. El down quiero dejarlo para el último porque es mi preferido, y ahorita vamos a hablar del pulse, que es muy claro. Si le vemos la pinta y conocemos un poco de equipo, sabemos que es igualito a un Lexicon, pero exactamente es al PCM60. Como vemos los colores, vamos a ponerle aquí al lado, los colores del negro, el celestito. Como ven, los botones son muy parecidos de estos y estos. También las perillitas que tienen acá. Me gusta mucho porque, no sé, me da un sonido especial, especialmente en las guitarras. Me gusta bastante. O cuando tengo que dar a un órgano, a un synth, un espacio, me gusta bastante No tiene muchas opciones porque tenemos el tamaño del cuarto, el tamaño, el tiempo, más o menos el tono que queremos darle. Y aquí tenemos si queremos un plate o un room. Igual aquí tenemos otra vez el decay, el smooth, el dark y el flux, que es lo que les digo, que los de Wave Alchemy tienen eso y me gusta bastante. Y por último, y no menos importante, uno de mis preferidos es el down, que es una réplica del EMT250, que le podemos ver por aquí, que es una máquina hermosísima, que en sí esto es la reverberación, y con estas palanquitas iban controlando varias cosas. En este caso le controlamos el decay, el low frequency decay, el high frequency y el decay time. Y otra vez la sección que les digo que Waves Alchemy tiene bastante esto. Y aquí tenemos la opción del EMT250 clásico. Sí es una réplica 1 a 1 del hardware original de de acá. Pero nuevamente únicamente está para Apollo, quiere decir que solo si tienes las interfaces Universal Audio. Y está únicamente en $30, así que tienes el chance, cómprate si no yo me iría sin pensarlo por el down, que en sí estaría lo mismo. Y tienen básicamente los mismos controles, excepto que aquí tiene una palanquita extra, pero en sí es
el tono del reverb es súper parecido y este me encanta para las voces. Es genial. Así que si escuchan alguna de mis canciones en Spotify, van a escuchar este reverb siempre en alguna de las voces. Este va de cabeza en todos. Y el 224 también. Este también es parte de Wave Alchemy, se llama Magic 7 o Magic 7. Este no está dentro del bundle porque es completamente gratis. ¿Qué es este? Este es una emulación del famosísimo Bricasti, que es un rack hermosísimo, pero no nos alcanza ahorita la plata para gastar $4,700. Y tenemos una opción igual paga, que es el 7 Heaven, que está en $69. Este dicen que es una réplica exacta o muy parecida a los sonidos que tiene el Bricasti, pero también he escuchado que porque es gratis, la gente la hace de menos, pero el sonido es idéntico, muy parecido al Bricasti, no idéntico puedo decir, pero sí tiene un aire y me gusta bastantísimo, y más que todo si es gratis puedes probarlo, no pierdes nada. Los dos últimos plugins que quiero mostrarles no es que sean los menos importantes, pero son los que menos utilizo, más que todo porque son ya un poco más específicos. El uno es el de Purified Audio, es del Panda Rooms. Este es genial para el sonido de baterías. Como ven, aquí tenemos varios tipos de cuarto que podemos ponerle. Para más que todo para instrumentos me gusta bastantísimo, y algunas veces como para locuciones, para ponerles en un ambiente, por ejemplo dentro de un baño va a sonar un poco más cerrado, obviamente las reflexiones más rápidas, o quieres un ambiente mucho más grande para una batería, va a sonar genial. Lo chévere es que aquí tienes varios tipos de micrófonos que tú puedes moverle. Tenemos un 47, un micrófono Ribbon, un LDC, y tienes varios. Aquí puedes igual linkearles el tono. Tenemos por cada micrófono, tenemos tanto high pass como low pass, y ahorita están linkeados, pero ahorita les puedo deslinkear todos y ya tenemos independientes. Y lo chévere de este es como tienen 5 tipos de micrófono, tú puedes elegir, no, me gusta más como suena el U47, vamos a ponerle en mono, el SDC vamos a cambiarle, el Ribbon vamos a ponerle un poquito menos el de apertura estéreo, el balance. Puedes jugar mucho con el sonido y este es muy chévere. Me gusta bastantísimo para hacer juego de baterías, de instrumentos, de guitarras, ponerles en algún espacio. Es muy chévere, les invito a probar, y por el precio que está únicamente en $100 me parece bueno. Este lo obtuvimos únicamente por $2 creo que fue. Y si no sabes cómo obtenerlo es porque no me sigues en redes sociales. Así que aprovecho para dejarte abajo todas nuestras redes sociales, tanto TikTok, Instagram como Facebook, donde estamos activos siempre subiendo clips, subiendo ofertas o cosas que te pueden interesar a ti. No te olvides seguirnos, de dejar siempre un comentario en nuestros clips. Y el último, que es el que menos utilizo, pero igual me gusta bastantísimo porque es un sonido ya más especial, es el Wasted Space de Softube. Este en sí es un reverb lo-fi que es medio raro. Aquí dice The Perfect Imperfect. Me gusta bastante, pero más que todo es como no tanto lo utilizo en sí para reverb, sino más lo utilizo como un diseñador de sonidos, como que tengo un sinte y quiero que suene a parecido a algo, o que suene a que me dé un ambiente de, lo utilizo de esta manera, más no como un reverb solo para dar ambiente acompañando al sonido principal, sino es más como un, como les digo, generar un nuevo sonido que me lleve a. También tenemos varios plugins como los de Waves, los Chamber, que son muy chéveres, pero ya tengo el de Universal Audio que me gusta un poco más, pero también los otros también lo utilizamos. Entre todos estos plugins que les mostré, dime cuál es tu preferido. Como ya les dije, los míos siempre va a ser primero el Down, el 224 me gusta bastantísimo, el Panda me gusta bastante para baterías, el Pulse lo utilizo bastantísimo, pero dime tú, ¿cuáles son tus plugins preferidos en Reverb? Y déjanos abajo en los comentarios. Te voy a dejar todos los links de estos plugins en la descripción para que vayas a buscarlo y opines tú. Y dime cuál te gustó más y si estás de acuerdo conmigo o no. Yo soy Javi Baz y esto es Busque Productora. Si quieres que mezclemos y mastericemos tu canción, te dejo abajo nuestro link de Fiverr. Hasta la próxima.